Llegó con un simple flan en las manos. Solo quería ver a su nieta soplar las velitas. Pero fue recibida con desprecio y frente a todos agredida por su nuera. Lo que nadie esperaba era que aquella humilde anciana se levantara con una fuerza que callaría a toda la fiesta. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Doña Elena se despertó antes de que saliera el sol, como lo había hecho por más de 50 años. Sus ojos cansados se abrieron despacio, ajustándose a la penumbra del cuartito que ahora llamaba hogar. Era un cuarto pequeño, al fondo de una casa en la periferia de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con paredes despintadas y una ventana estrecha que apenas dejaba entrar un hilo de luz durante el día. Allí, entre una cama individual que le regaló una vecina y un ropero antiguo que rechinaba cada vez que lo abría, doña Elena guardaba sus recuerdos y su dignidad. Se sentó en la orilla de la cama, sintiendo el peso de sus 73 años en las articulaciones. Las manos, marcadas por callos y venas saltadas, le temblaban ligeramente mientras buscaba sus chanclas en el piso frío. Eran manos que levantaron muros, que mezclaron cemento, que plantaron jardines y que arrullaron a un hijo en brazos cuando el mundo todavía parecía lleno de promesas. Ahora, esas mismas manos solo sostenían la nostalgia de un tiempo en el que todo tenía sentido. La casa donde vivía doña Elena era suya, o al menos lo había sido. Ella y su esposo, don Jorge, habían comprado aquel terreno baldío hacía más de 40 años, cuando Neza todavía era una ciudad en crecimiento, y las familias humildes podían soñar con un pedazo de tierra para llamarlo propio. Juntos, levantaron cada ladrillo de esa construcción. Don Jorge trabajaba de día como albañil y por la noche regresaba a levantar su propia casa. Doña Elena acarreaba agua, preparaba la mezcla, sostenía las vigas mientras él clavaba. Eran jóvenes, fuertes, llenos de esperanza. Todavía recordaba el día en que por fin lograron comprar el terreno. Habían ahorrado cada centavo durante años, guardando el dinero en una lata de galletas escondida debajo de la cama. Don Jorge trabajaba en 2 obras diferentes. Salía de casa antes de las 5 de la mañana y volvía después, de las 9 de la noche. Doña Elena lavaba ajeno, planchaba para las señoras de la colonia, vendía dulces en el tianguis los domingos. Todo para juntar esa cantidad que parecía imposible. Cuando finalmente tuvieron lo suficiente, fueron juntos a la notaría, de la mano con el corazón latiéndoles fuerte. El terreno era pequeño, irregular, estaba en una calle de tierra sin pavimentar, pero era de ellos. Por primera vez en la vida, tenían algo que nadie les podía quitar, o eso pensaban. La construcción de la casa llevó años. No tenían dinero para contratar albañiles, así que hacían todo ellos solos. Los fines de semana, amigos y vecinos venían a echarles la mano, y a cambio doña Elena preparaba una buena barbacoa servida con una sonrisa y gratitud. Las paredes fueron subiendo despacio, ladrillo por ladrillo, con cemento mezclado a mano. Don Jorge insistió en hacer los cimientos profundos, bien firmes, porque decía que una casa necesita una base fuerte para durar generaciones. Doña Elena se reía de tanto cuidado, pero también se emocionaba. Él estaba pensando en el futuro, en dejarle algo al hijo que todavía ni siquiera había nacido. Su hijo, Miguel, nació allí, en esa casa, todavía sin terminar, en una noche de lluvia fuerte. Doña Elena recordaba el llanto del niño haciendo eco en las paredes sin aplanar, la felicidad de don Jorge al cargar al bebé por primera vez, la sensación de que todo valía la pena. Miguel creció corriendo por ese patio, subiéndose a los árboles que ellos plantaron, jugando con los vecinos en las tardes de sol. Era un niño callado, obediente, que ayudaba a su mamá en las tareas de la casa y que respetaba a su papá con una admiración silenciosa. Los años pasaron. Miguel se convirtió en un hombre trabajador, honesto, pero cargaba una fragilidad que doña Elena siempre notó. Era como si tuviera miedo de disgustar, de equivocarse, de ocupar demasiado espacio en el mundo. Cuando conoció a Sandra, doña Elena sintió una opresión en el pecho que no supo explicar.
Había algo en la forma en que esa mujer miraba a su hijo, algo que mezclaba interés y cálculo. Pero Miguel estaba enamorado, y doña Elena, como tantas madres, se tragó sus desconfianzas y abrió los brazos para recibir a su nuera. Sandra era bonita, lo sabía y lo usaba. Venía de una familia que siempre tuvo poco y siempre quiso mucho. Desde el primer día miró la casa de doña Elena y vio una oportunidad, no amor, no un hogar, sino una oportunidad. Y cuando don Jorge falleció, hacía 5 años, llevándose con él la fuerza que sostenía a esa familia, Sandra vio la puerta abierta para tomar lo que quería. Al principio era diferente. Cuando Miguel la llevó a conocer a sus papás, Sandra se mostró educada, simpática, elogió la casa, ayudó en la cocina, se ganó la confianza de doña Elena con pequeños gestos de cariño. Don Jorge fue más desconfiado, tenía ese instinto de padre protector que huele el peligro, pero Miguel estaba tan enamorado que el viejo terminó cediendo. La boda fue sencilla, por el civil, con una fiesta en el patio de la casa. Sandra usó un vestido blanco de segunda mano que doña Elena ayudó a ajustar, y durante toda la ceremonia parecía genuinamente feliz. Quizás en ese momento realmente lo era, o quizás ya estaba planeándolo todo, esperando el momento adecuado. Los primeros años fueron tranquilos. Sandra y Miguel vivieron en un departamento rentado, pequeño y apretado, pero que ellos llamaban su hogar. Laura nació 3 años después de la boda, y por un tiempo pareció que la maternidad había suavizado a Sandra. Cuidaba a la bebé con dedicación, le daba pecho, le cambiaba los pañales, le cantaba canciones de cuna. Doña Elena iba a visitarlos siempre que podía. Les llevaba comida, ayudaba con los cuidados de la nieta, se sentía realizada como abuela. Don Jorge también se derretía por su nietecita, pasaba horas haciéndole gestos para hacerla reír. Le construyó un caballito de madera que estaba en la sala del departamento. Pero entonces don Jorge enfermó. Fue algo rápido, cruel, sin aviso. Un día estaba bien, trabajando, riendo, viviendo. Al otro se desplomó en medio de la calle. Cuando llegó al hospital, los doctores dijeron que había sido un derrame fulminante. Doña Elena se quedó a su lado durante los 3 días que resistió, sosteniendo su mano, rezando, implorándole que no la dejara. Pero al tercer día don Jorge se fue, llevándose la mitad de su alma con él. Fue después de la muerte de su suegro que Sandra empezó a cambiar. O mejor dicho, fue cuando dejó de fingir. Vio a doña Elena hundida en el luto, perdida entre papeles y documentos, y se dio cuenta de que esa era la oportunidad perfecta. Empezó a aparecer en la casa con más frecuencia, siempre con pretextos. Vine a ayudarla con estas cuentas, suegra. Le traje unos papeles para que los firme, son del IMSS, le van a ayudar con la pensión. Deje que yo resuelva esto, usted no tiene que preocuparse. Doña Elena, agotada y todavía sin fuerzas para lidiar con la burocracia, confió, y Sandra fue, poco a poco, apoderándose de todo. Doña Elena nunca supo leer bien, había estudiado solo hasta segundo de primaria, y después la vida la había jalado al trabajo, a la supervivencia. Don Jorge siempre se encargaba de los papeles, de las cuentas, de los documentos. Cuando él se fue, doña Elena se quedó perdida en medio de formularios, sellos y palabras que bailaban frente a ella sin tener sentido. Fue ahí que Sandra apareció con su voz dulce y su sonrisa falsa. «Necesita firmar aquí, suegra. Es solo para regularizar la casa. Es importante para no tener problemas con el gobierno. Confía en mí, yo me encargo de todo». Y doña Elena, cansada, de luto, confiando en la bondad que ella misma cargaba por dentro, firmó. Firmó papeles que no entendía, puso su huella digital en documentos que no leyó. Entregó su propia casa en las manos de quien nunca debió haber confiado. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. La casa, esa casa que ella levantó con sus propias manos, ahora estaba legalmente a nombre de Sandra. Y Sandra no perdió el tiempo. Empujó a su suegra al cuartito del fondo, empezó a tratarla como a una invasora, como a un estorbo.
como un recuerdo incómodo de un pasado que quería borrar. Miguel vio todo en silencio. Intentó intervenir algunas veces, pero su esposa lo aplastaba con gritos, con humillaciones, con una crueldad fría que lo dejaba paralizado. Delante de su hija, Sandra lo llamaba inútil, débil, un poco hombre. Delante de los vecinos, se reía de él, lo empujaba, lo trataba como a un perro domesticado. Y Miguel, atrapado en una red de miedo y vergüenza, se fue encorvando cada vez más, hasta casi desaparecer. Doña Elena se levantó de la cama y caminó hacia la ventana del cuartito. Afuera, el día comenzaba a clarear. Podía oír los primeros sonidos de la casa despertando, el ruido de la llave del agua abierta, la voz chillona de Sandra gritándole algo a Miguel. Suspiró hondo, sintiendo el peso de ese nuevo día. Hoy era el cumpleaños de su nieta, Laura. La niña cumplía 12 años, y doña Elena se había prometido a sí misma que estaría allí, aunque fuera solo para abrazarla y desearle felicidades. Laura era la luz en la oscuridad de doña Elena. La niña tenía los ojos dulces de Miguel y un corazón que todavía no había sido contaminado por la amargura de su madre. Cada vez que podía, Laura se escapaba al cuartito de la abuela, se sentaba en la orilla de la cama y se quedaba ahí, platicando, riendo, pidiéndole historias de cuando su papá era niño. Doña Elena le contaba, y la nieta escuchaba con atención, como si esos recuerdos fueran tesoros raros. Era en esos momentos que la anciana sentía que todavía valía la pena estar viva. Sandra odiaba esa cercanía. Odiaba ver a su hija corriendo a los brazos de la abuela. Odiaba cuando Laura regresaba de la visita con los ojos brillando de felicidad. Odiaba la idea de que existiera amor en esa casa que no pasara por ella. Y por eso poco a poco fue poniendo reglas. Laura no puede estar tanto tiempo allá atrás. La abuela está ocupada. La abuela necesita descansar. La abuela no fue invitada a la fiesta. Pero Laura, terca como solo los niños valientes saben ser, siempre encontraba una forma de burlar las prohibiciones. Doña Elena se alejó de la ventana y fue a la pequeña cocina improvisada que tenía en un rincón del cuarto. Era una parrilla vieja, una olla abollada y algunos frascos con comida que guardaba con cuidado. Abrió uno de los frascos y sacó los ingredientes que había juntado a lo largo de las últimas semanas. Huevos que la vecina le dio, leche que consiguió comprar con las monedas que guardaba, azúcar que pidió prestada. Iba a hacerle un flan a Laura. No era gran cosa, no era una fiesta lujosa como la que Sandra estaba preparando allá adelante, pero estaba hecho con amor. Y doña Elena sabía que su nieta reconocería ese amor en la primera cucharada. Trabajó despacio, mezclando los ingredientes con cuidado, sintiendo cada movimiento como una oración silenciosa. Mientras batía la mezcla, recordó todas las veces que hizo ese mismo flan para Miguel cuando era niño. Recordó las fiestas sencillas en el patio, las risas de los amigos de su hijo, la alegría de ver a todos reunidos comiendo y celebrando. ¿A dónde se fue todo eso? ¿A dónde se fue el niño que corría por el patio? ¿A dónde se fue la familia que ella construyó con tanto sacrificio? El flan se fue al horno improvisado, y doña Elena se sentó en la silla vieja a esperar. Cerró los ojos por un instante, y, en ese silencio cargado de recuerdos, sintió la presencia de don Jorge. Él siempre decía que la justicia podía tardar, pero llegaba. Siempre. Doña Elena quería creer en eso, pero cada día que pasaba la esperanza se le escurría como arena entre los dedos. Afuera del cuartito, la casa era un hervidero de actividad. Sandra estaba en la cima de su gloria. Había contratado a un DJ, encargado un pastel enorme, llenado el patio de globos de colores y sillas de plástico. Invitó a vecinos, a compañeros de su hija, a conocidos de los que apenas sabía el nombre. No era una fiesta para Laura, era una fiesta para ella misma, para demostrar que tenía poder, que tenía el control, que era la dueña de esa casa. Cada detalle estaba pensado para impresionar, para dar envidia, para afirmar su dominio sobre todo y todos. Miguel estaba en el patio ayudando a acomodar las mesas. Se movía como un autómata, obedeciendo las órdenes de su esposa sin cuestionar. Sandra pasaba junto a él a empujones,
corrigiendo todo lo que hacía, gritando que estaba mal, que era un incapaz, que no servía ni para las cosas más simples. Él bajaba la cabeza y continuaba, como siempre. Los vecinos que estaban ayudando intercambiaban miradas incómodas, pero nadie decía nada. Era mejor no meterse. Laura estaba en su cuarto, mirando por la ventana el movimiento de afuera. Debería estar feliz, era su cumpleaños, pero sentía un vacío en el pecho que no podía explicar. Tenía 12 años, pero a veces se sentía mucho mayor, como si cargara un peso que no debería ser suyo. Quería a su mamá, pero también le tenía miedo. Quería a su papá, pero sufría al verlo tan quebrado. Y quería a su abuela por encima de todo, pero no entendía por qué vivía en ese cuartito oscuro, por qué no podía estar con ellos, por qué todo parecía tan mal. La niña bajó las escaleras y fue a la cocina, donde Sandra estaba revisando el pastel. Su mamá se volteó y le dedicó una sonrisa amplia, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mi princesa, todo listo para tu fiesta. Va a ser el cumpleaños más bonito que hayas tenido». Laura forzó una sonrisa de vuelta. «Gracias, mamá. ¿Puedo decirle a mi abue que venga?» La sonrisa de Sandra se congeló. Sus ojos brillaron con una rabia contenida. «Tu abuela está ocupada, Laura. No necesita venir. Hay mucha gente aquí, no va a hacer falta». «Pero es mi cumpleaños, mamá. Yo quiero que esté aquí». Sandra respiró hondo, controlando la irritación. «Vamos a ver, ¿sí? Ahora ve a tu cuarto a arreglarte. Tus amigos van a llegar pronto». Laura salió cabizbaja, sabiendo que ese «vamos a ver» significaba no. Subió las escaleras despacio, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. Cuando llegó a su cuarto, se sentó en la cama y abrazó la almohada. No era así como debía ser un cumpleaños. Allá en el cuartito del fondo, doña Elena sacó el flan del horno y lo dejó enfriar. Quedó perfecto, dorado por encima, cremoso por dentro, exactamente como debía ser. Envolvió el refractario con un trapo limpio que había lavado especialmente para la ocasión y esperó. Esperó el momento adecuado, ese instante en el que podría acercarse a su nieta, entregarle ese regalo hecho con amor y después volver a su rincón. No quería problemas, no quería llamar la atención, solo quería ver a Laura sonreír. La tarde fue llegando, y con ella, los invitados. El patio se llenó de gente, de risas, de música a todo volumen. El DJ que Sandra había contratado era un muchacho joven de unos 20 y tantos años, que montó su equipo en una esquina y empezó a poner música animada. Se llamaba Rafael y era conocido en la colonia por ser un buen profesional. Tenía una mirada atenta, observadora, de esas que captan más de lo que deberían. Sandra estaba radiante, circulando entre los invitados, riendo fuerte, presumiendo. Miguel estaba sentado en un rincón casi invisible, tomando cerveza y mirando al suelo. Algunos amigos intentaron sacarle plática, pero él respondía con monosílabos y pronto se daban por vencidos. Era como si no estuviera realmente allí. Laura apareció vestida para la fiesta, bonita y arreglada, pero con ese mismo vacío en los ojos. Sandra la jaló al centro del patio. Se aseguró de tomarle fotos, de mostrarles a todos qué madre tan dedicada era, cómo esa fiesta era la prueba de su amor. Laura sonreía para las fotos, pero por dentro solo tenía unas ganas inmensas de salir corriendo. Fue entonces que apareció doña Elena. Caminaba despacio por el pasillo lateral de la casa, sosteniendo el flan en las manos, usando la ropa más bonita que tenía, que era un vestido sencillo y tan lavado que ya estaba descolorido. Cuando pisó el patio, hubo un breve silencio como si de repente se hubiera ido el aire. Los invitados la miraron, luego miraron a Sandra esperando alguna reacción. Sandra sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo se atrevía esa mujer a aparecer? ¿Cómo se atrevía a invadir su fiesta con esa cara de pobrecita, con ese flan ridículo de pobre? Pero se controló, al menos por ahora. Había demasiada gente mirando y necesitaba mantener las apariencias. Laura vio a su abuela y su rostro se iluminó. Corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza que tenía. Doña Elena cerró los ojos y sintió ese abrazo como un bálsamo en el alma.
Sostuvo el rostro de su nieta con una mano y le susurró: «Felicidades, mi niña. Hice esto para ti, con todo mi amor». Laura tomó el flan, emocionada, y miró a su abuela con los ojos brillantes. «Gracias, abue. Te quiero mucho». Sandra observaba la escena desde lejos con una expresión que mezclaba odio y envidia. ¿Cómo conseguía esa vieja robarle la atención de su hija? ¿Cómo conseguía hacer que Laura sonriera de esa forma, una forma que ella misma nunca había logrado? No era justo. Nada de eso era justo. Doña Elena intentó alejarse discretamente, solo quería volver a su cuartito y dejar que la fiesta siguiera, pero Laura le tomó la mano. «Quédate aquí conmigo, abue, por favor». La anciana dudó. Sabía que su presencia allí solo traería problemas, pero no podía negarle nada a esa niña. Así que se quedó, de pie junto a su nieta, mientras la fiesta continuaba a su alrededor. Los invitados volvieron a conversar. El DJ volvió a poner música, y por unos minutos pareció que todo estaría bien. Pero Sandra no podía quitarle los ojos de encima a su suegra. Veía la forma en que Laura sostenía la mano de su abuela. Veía el modo en que doña Elena le sonreía a su nieta. Veía ese amor que ella nunca podría reproducir, y eso la carcomía por dentro como ácido. Tomó otro trago de cerveza, sintió el alcohol calentándole el pecho, y decidió que no iba a dejarlo pasar. No iba a dejar que esa vieja arruinara una vez más lo que era suyo. Miguel notó la expresión de su esposa y sintió que el corazón se le encogía. Conocía esa mirada. Era la mirada que venía antes de las tormentas. Se levantó de la silla e intentó acercarse, quizás para calmar a Sandra, quizás para tratar de evitar lo que sentía que estaba a punto de suceder. Pero sabía, en el fondo, que no tenía fuerzas para impedir nada. Nunca las tuvo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y la fiesta seguía. Rafael, el DJ, observaba todo desde su puesto. Había visto muchas cosas en la vida, tocado en muchas fiestas, pero había algo en esa casa que lo incomodaba. Algo en la tensión del aire, en la forma en que esa mujer rubia miraba a la anciana, en la tristeza del hombre sentado en el rincón. No sabía explicarlo, pero sentía que algo iba a pasar, y por instinto activó la grabación de su equipo. Siempre lo hacía en las fiestas, para tener un registro del sonido y poder mejorar su trabajo después. Pero esa noche, esa grabación sería mucho más importante de lo que podría imaginar. Llegó la hora de cantar las mañanitas. Sandra reunió a todos, encendió las velitas del pastel gigante y llamó a Laura al centro. La niña fue, todavía de la mano de su abuela, llevando a doña Elena con ella. Eso fue la gota que derramó el vaso. Sandra sintió que la rabia explotaba dentro de ella como una bomba. No iba a permitir que esa vieja se quedara en el centro de su fiesta, junto a su hija, robándole el protagonismo que era de ella. Todos comenzaron a cantar las mañanitas y la voz de Sandra destacaba, alta y chillona, como si quisiera opacar a todas las demás. Laura sopló las velas y los invitados aplaudieron. Fue entonces que doña Elena dio un paso al frente, sosteniendo el flan que había traído, y se lo ofreció a su nieta. «Esto es para ti, Laura, hecho con todo mi cariño, Laura». Iba a tomar el refractario cuando Sandra apareció frente a ellas, como una barrera humana. Su rostro estaba rojo, sus ojos brillaban de rabia. «Tú no estás invitada aquí». Su voz cortó el aire como una navaja. La música se detuvo. El DJ apagó el sonido. Los invitados se quedaron en silencio, incómodos, sin saber a dónde mirar. Miguel se levantó de la silla, pero se quedó parado donde estaba, paralizado por el miedo. Doña Elena miró a su nuera con calma, sosteniendo el flan con firmeza. «Solo vine a traerle un regalo a mi nieta, no quiero causar problemas». Sandra dio un paso al frente, invadiendo el espacio de su suegra. «¿Problemas? Tú eres el problema, siempre lo has sido. Apareces aquí con esa comida de pobre, queriendo hacerte la víctima, queriendo llamar la atención. Pero esta casa es mía, esta fiesta es mía y tú no tienes lugar aquí». Las palabras salieron como escupitajos, cargadas de veneno. Laura empezó a llorar, tratando de ponerse entre su mamá y su abuela.
«Mamá, ya basta, por favor». Pero Sandra la empujó a un lado y continuó, ahora gritando para que todos oyeran. «Tú arruinas todo, siempre lo has arruinado. Eres una vieja inútil que solo sirve para ocupar espacio. Ni sé por qué todavía te dejo quedarte en ese cuartito. Debería haberte puesto en la calle hace mucho tiempo». Los invitados estaban en shock. Algunos comenzaron a levantarse, pensando en irse, pero se quedaron atrapados allí, testigos involuntarios de esa escena terrible. Miguel finalmente logró moverse e intentó acercarse. «Sandra, ya fue suficiente. Esto no está bien». Ella se volteó hacia él con una mirada asesina. «Tú te callas, poco hombre. Esto es entre tu mamá y yo. ¿O la vas a defender? Vas a demostrarle a todo el mundo que eres un rajón». Y antes de que él pudiera responder, Sandra lo empujó con fuerza. Miguel se tambaleó y casi se cae. La humillación estaba completa. Bajó la cabeza y retrocedió, derrotado una vez más. Sandra volvió su atención a doña Elena, que seguía de pie sosteniendo el flan, con las lágrimas comenzando a rodar por su rostro arrugado. La anciana no dijo nada, solo miraba a su nuera con una tristeza profunda, de esas que no necesitan palabras para ser entendidas. Fue entonces que Sandra vio la silla de plástico defectuosa recargada en la pared. Era una silla vieja con una de las patas rota que ella misma había separado para tirar a la basura. En ese momento de furia ciega, la agarró y la levantó sobre su cabeza. Los invitados jadearon, incrédulos. Laura gritó. Miguel intentó moverse, pero era demasiado tarde. Sandra bajó la silla con toda la fuerza que tenía, golpeando la espalda de doña Elena. El impacto fue brutal. La anciana se tambaleó hacia adelante. El flan se le resbaló de las manos y cayó al suelo, esparciéndose en un charco dorado y cremoso. Doña Elena cayó de rodillas, sintiendo el dolor explotar en su espalda, sintiendo el mundo girar a su alrededor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante horrible. Laura corrió hacia su abuela, llorando desconsoladamente, tratando de ayudarla a levantarse. Miguel se quedó parado con las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas, la culpa aplastándolo como un peso insoportable. Sandra soltó la silla al suelo y miró a su alrededor, a los rostros impactados de los invitados, y entonces dijo, con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes: «Se lo merecía. Ella no respeta nada, no respeta a nadie». Pero nadie le creyó. Todos lo habían visto. Todos sabían que aquello era una crueldad sin justificación. Y en ese momento, algo cambió en el aire, como si se hubiera cruzado una línea invisible y ya no hubiera vuelta atrás. Doña Elena estaba de rodillas en el suelo, con las manos apoyadas en la tierra fría del patio, sintiendo el dolor punzante en la espalda. El flan que había hecho con tanto cariño estaba esparcido a su alrededor, una mancha dorada que parecía cargar toda la tristeza de ese momento. Laura estaba a su lado llorando, intentando ayudarla a levantarse, pero la anciana no podía moverse, no por el dolor físico, aunque era intenso, sino por el dolor en el alma, por la humillación, por la certeza de que había cruzado un límite del que ya no podía regresar. Los invitados permanecían paralizados, algunos con las manos en la boca, otros con los ojos desorbitados por el shock. Era como si todos estuvieran atrapados en una burbuja de incredulidad, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Una mujer le había pegado a una anciana con una silla, frente a todos, frente a una niña. Aquello no era una discusión familiar que se salió de control. Era violencia pura, cruel, injustificable. Sandra todavía sostenía la silla rota, jadeando, con el rostro rojo y los ojos brillando de una rabia que parecía no tener fin. Miró a su alrededor, a las caras impactadas de los vecinos, y sintió por primera vez en esa noche una punzada de incertidumbre. ¿Había ido demasiado lejos? No, no podía pensar así. No podía mostrar debilidad. Dejó caer la silla al suelo con estruendo y levantó la barbilla desafiante. Se lo merecía.
Todos ustedes lo vieron. Vino aquí a faltarme al respeto, a invadir mi casa, a arruinar la fiesta de mi hija. Yo solo me defendí, pero nadie respondió. Nadie estuvo de acuerdo. Las miradas que antes eran de incomodidad, ahora eran de repulsión. Una señora mayor, vecina de toda la vida, se levantó de su silla y se fue sin decir una palabra, meneando la cabeza en desaprobación. Otros comenzaron a levantarse también, tomando sus bolsas, juntando sus cosas, saliendo discretamente por el portón. La fiesta se había acabado y todos lo sabían. Miguel finalmente logró moverse. Corrió hacia su madre y se arrodilló a su lado con las lágrimas cayéndole por el rostro. «Mamá, perdóname, perdóname. Debí haberte protegido. Debí haber hecho algo». Doña Elena miró a su hijo, y en esa mirada había tantas cosas. Amor, decepción, tristeza, pero también una comprensión profunda. Conocía a Miguel mejor que nadie. Sabía de su fragilidad, sabía que estaba atrapado en una situación que lo asfixiaba. No estaba enojada con él, sentía lástima. «No fue tu culpa, mi hijo. Tú también eres una víctima». Las palabras salieron bajas, cansadas, pero cargadas de una verdad que cortó a Miguel como un cuchillo. Él hundió el rostro en sus manos y lloró, un llanto ahogado de vergüenza e impotencia. Laura abrazó a su papá y a su abuela al mismo tiempo, creando un círculo de dolor compartido en medio de ese patio que antes estaba lleno de música y risas. Sandra observaba la escena con una mezcla de odio y desesperación. Estaba perdiendo el control de la situación. La gente se estaba yendo. Laura estaba llorando. Miguel estaba abrazando a su madre en lugar de defenderla a ella. Todo estaba saliendo mal. Necesitaba retomar el control. Necesitaba hacer que la gente olvidara lo que vio, que volvieran a creer en ella. ¿Se van a ir así? La fiesta no ha terminado. Todavía hay pastel, hay bebida. Quédense, por favor. Pero nadie se quedó. Uno por uno, los invitados se fueron yendo. Algunos sin siquiera despedirse, otros murmurando pretextos vagos. Pronto, el patio quedó vacío, solo con las sillas esparcidas, los globos desinflándose, el pastel intacto en la mesa. La fiesta que Sandra había planeado con tanto esmero para mostrar su poder se había transformado en su peor pesadilla. Rafael, el DJ, estaba desmontando su equipo cuando vio la escena desde la esquina donde estaba. Lo había grabado todo, desde el momento en que Sandra empezó a gritar hasta el golpe con la silla. Sabía que eso era importante, que un día podría hacer la diferencia. Guardó el archivo con cuidado, lo nombró evidencia y lo respaldó en 3 lugares diferentes. No sabía todavía cómo o cuándo sería útil, pero su instinto le decía que lo conservara. Doña Elena finalmente logró levantarse, apoyada en Miguel y Laura. La espalda le dolía mucho, pero sabía que no tenía nada roto. Solo era el dolor del golpe, el dolor de la humillación, y el dolor de saber que todo había llegado a un punto sin retorno. Miró a Sandra, que estaba parada en medio del patio vacío, y por primera vez en años no sintió miedo. Sintió algo diferente. Sintió determinación. Esto no se va a quedar así. La voz de doña Elena salió firme, clara, y Sandra se volteó hacia ella con los ojos entrecerrados. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Contarle a quién? Esta casa es mía. Tú no tienes nada. Eres una vieja sin dinero, sin estudios, sin poder. ¿Quién te va a creer a ti? Doña Elena no respondió. Solo miró profundo a los ojos de su nuera, con una intensidad que hizo que Sandra retrocediera un paso. Después, apoyada en su nieta, caminó despacio de vuelta a su cuartito. Cada paso era un esfuerzo, pero no se iba a doblegar. No le iba a dar a Sandra la satisfacción de verla quebrada. Cuando llegó al cuartito, doña Elena se sentó en la orilla de la cama y le pidió a Laura que buscara algo. La niña corrió y regresó cargando una carpeta vieja, de cuero agrietado, que la abuela guardaba dentro del ropero. Doña Elena abrió la carpeta con cuidado y comenzó a sacar documentos, papeles amarillentos por el tiempo, algunos con los bordes rotos, pero todos conservados con esmero. Eran las escrituras originales de la casa,
recibos de pago de predial que databan de décadas atrás, cartas que se había escrito con don Jorge cuando él estaba trabajando en otra ciudad y planeaban la compra del terreno. Había también una carta que don Jorge había escrito poco antes de morir. Doña Elena nunca le había mostrado esa carta a nadie, ni siquiera a Miguel. Pero ahora, bajo la luz débil del foco del cuartito, la abrió y la leyó en voz alta para Laura. La niña escuchó fascinada y triste al mismo tiempo. La carta decía: «Elena, mi amor, si algo me pasa, protege nuestra casa. Sé que confías en la gente y eso es hermoso en ti, pero no todos merecen confianza. Guarda bien los papeles que tenemos. Nunca firmes nada sin entender. La casa es tuya, es de Miguel, es de nuestros nietos. No dejes que nadie te quite esto. Yo trabajé toda mi vida para darle un hogar a nuestra familia. Protege este hogar. Con amor eterno, Jorge». Laura lloró al oír las palabras del abuelo que nunca conoció. Doña Elena dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en la carpeta junto con todos los demás documentos. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Don Jorge había intentado advertirle, había intentado protegerla, incluso desde el más allá, y ella había fallado. Había confiado demasiado, había sido ingenua, había entregado en las manos equivocadas lo que era más preciado. Pero todavía había tiempo. Todavía había una oportunidad de arreglar las cosas. «Abue, ¿podemos hacer algo con estos papeles?». Doña Elena miró a su nieta y por primera vez en esa noche esbozó una sonrisa. «Podemos, mi niña». «Claro que podemos». En los días que siguieron a la desastrosa fiesta, la historia de lo que había pasado se esparció por la colonia como pólvora. Los vecinos comentaban en voz baja, en las puertas de sus casas, en las filas de la tienda, en la plaza. Sentían lástima por doña Elena, reprobaban a Sandra, pero nadie hacía nada concreto. Era más fácil chismear que actuar, más cómodo sentir lástima a distancia que involucrarse. Sandra sentía el peso de las miradas en las calles. Cuando pasaba, las conversaciones se detenían. Cuando entraba a la tienda, la gente se apartaba. El aislamiento social era algo que no había previsto, y eso la irritaba profundamente. Intentaba mantener la cabeza en alto, fingir que no le importaba, pero por dentro empezaba a sentir que el miedo crecía. Y cuando sentía miedo, Sandra se volvía aún más agresiva. En casa el ambiente era insoportable. Miguel apenas hablaba, vivía encerrado en su cuarto o se iba a tomar con los amigos. Laura se encerró en su mundo, pasaba horas en su cuarto escribiendo en su diario, dibujando, tratando de procesar todo lo que había visto y sentido. Sandra intentaba acercarse a su hija, pero Laura la evitaba. La niña ya no podía mirar a su madre de la misma forma. Había visto algo en ella esa noche, algo oscuro y aterrador, que había cambiado para siempre la imagen que tenía. Doña Elena, por su parte, no salió del cuartito en los primeros días. La espalda todavía le dolía y necesitaba tiempo para pensar, para planear. Recibía visitas discretas de Laura, que le llevaba comida a escondidas de su mamá, que se sentaba en la orilla de la cama y se quedaba ahí, en silencio, solo haciéndole compañía. Eran momentos preciosos que fortalecían el vínculo entre abuela y nieta y que plantaban en la niña la semilla de una valentía que ni ella sabía que poseía. Fue Laura quien tuvo la idea de la carta. Una noche, acostada en su cuarto, tomó papel y pluma y comenzó a escribir. Escribió sobre su abuela, sobre todo lo que representaba, sobre el amor que siempre le dio incluso sin recibir nada a cambio. Escribió sobre la fiesta, sobre lo que había visto, sobre el dolor que sentía en el pecho. No sabía todavía qué haría con esa carta, pero necesitaba sacar todo lo que tenía guardado. Mientras Laura escribía a Rafael, el DJ, estaba en su casa, pensando en el video que había guardado. Sabía que tenía algo importante en sus manos, pero no sabía cómo proceder. ¿Contarle a la policía? ¿Mostrárselo a alguien? ¿Quedarse callado? La conciencia lo molestaba. Había visto una injusticia clara, tenía la prueba en sus manos,
pero no sabía cuál era su papel en todo esto. Decidió esperar. Si alguien necesitaba ese video, él estaría ahí. Por ahora, lo guardaría como un pesado secreto. Una semana después de la fiesta, doña Elena recibió una visita inesperada. Era doña Teresa, una antigua compañera, de la época en que trabajaba en una fábrica de ropa, hacía más de 20 años. Las dos habían sido muy cercanas, compartían el almuerzo, compartían las tristezas y alegrías de la vida. Después de que la fábrica cerró, cada una siguió su camino, pero nunca perdieron el contacto por completo. Doña Teresa había oído los rumores en la colonia y decidió ir a ver a su amiga. Cuando entró al cuartito y vio las condiciones en que vivía doña Elena, sintió que el corazón se le encogía. «Elena, amiga mía, ¿qué te hicieron?». Las dos se abrazaron y lloraron, juntas. Doña Elena le contó todo, desde el día en que firmó los papeles sin entender hasta la agresión en la fiesta. Doña Teresa escuchaba con atención, asintiendo, sosteniendo la mano de su amiga. «Necesitas un abogado, Elena. Esto no puede quedarse así. Tienes derechos, tienes pruebas. Pero no tengo dinero para pagar un abogado, Teresa. Apenas tengo para comer». Doña Teresa pensó por un momento, y entonces tuvo una idea. Se acordó de su hija, Patricia, que se había recibido de abogada hacía 2 años y estaba empezando su carrera. Era una muchacha idealista, que siempre hablaba de usar el derecho para ayudar a quienes más lo necesitaban. Quizás ella podría hacer algo. «Mi hija es abogada, Elena. Voy a hablar con ella. Estoy segura de que querrá ayudar». Doña Elena sintió una pequeña esperanza encenderse dentro de su pecho. No era mucho, pero era algo. Y en ese momento cualquier cosa ya era más de lo que tenía antes. Patricia fue a visitar a doña Elena unos días después. Era una joven de unos 26 años, con ojos decididos y una forma seria de hablar. Se sentó en el cuartito, escuchó toda la historia, examinó los documentos que doña Elena guardaba en la carpeta vieja. Cuanto más leía, más crecía su indignación. Aquello era un caso claro de abuso, de fraude, de despojo, y la agresión física lo hacía todo aún más grave. «Doña Elena, usted tiene un caso fuerte, muy fuerte. Estoy casi segura de que podemos revertir la situación de la casa y además demandar a su nuera por agresión. Pero va a necesitar valor, va a tener que enfrentar todo esto en los juzgados, dar su declaración, revivir momentos dolorosos. ¿Está dispuesta?». Doña Elena miró a la joven abogada y vio en ella algo que había perdido hacía mucho tiempo. Vio esperanza, vio justicia, vio la posibilidad de finalmente levantarse y luchar. «Estoy dispuesta, no por mí, sino por mi nieta. Ella necesita ver que no podemos dejar que las cosas malas se queden así. Necesita aprender que siempre vale la pena luchar por lo que es justo». Patricia sonrió y le tendió la mano. «Entonces, vamos a luchar juntas. Voy a llevar este caso pro bono, o sea, gratis. No por lástima, sino por justicia. Porque mi mamá siempre me contó historias sobre usted, sobre cómo era fuerte, trabajadora, generosa, y porque creo que todo el mundo merece recuperar su dignidad». Las dos se dieron la mano, sellando ahí una alianza que lo cambiaría todo. Doña Elena sintió, por primera vez en años, que no estaba sola, que había gente dispuesta a luchar a su lado. Y eso hacía toda la diferencia. En los días siguientes, Patricia comenzó a trabajar en el caso con total dedicación. Reunió todos los documentos que tenía doña Elena, los fotografió, los organizó, preparó una demanda inicial detallada. Habló con vecinos que estuvieron en la fiesta y que se ofrecieron a declarar. Fue a buscar a Rafael, el DJ, y cuando él le mostró el video que había guardado, ella supo que el caso estaba ganado. Aquello era una prueba irrefutable. El video era impactante. Mostraba a Sandra gritando, humillando a su suegra, llamándola vieja inútil, diciendo que iba a vender la casa y a correrla. Mostraba el momento en que tomó la silla y golpeó la espalda de doña Elena. Mostraba a Laura gritando, a Miguel llorando, a los invitados horrorizados.
Era imposible ver eso y no sentir indignación. Patricia guardó el video en varios formatos y lugares, preparó todo para presentarlo en el juzgado, pero antes necesitaba levantar la denuncia. Fue con doña Elena al Ministerio Público, la ayudó a presentar la denuncia por lesiones y despojo. El agente que las atendió se quedó impactado con la historia y prometió que el caso tendría atención especial. Cuando Sandra recibió la notificación de que estaba siendo demandada, pensó que era una broma. ¿Cómo se atrevió esa vieja? ¿Cómo consiguió un abogado? ¿Quién estaba detrás de esto? Su rabia explotó de nuevo y se desquitó con Miguel. Le gritó, lo acusó de estar apoyando a su madre a sus espaldas, lo humilló una vez más. Miguel, ya al límite, se salió de la casa y se fue a refugiar en la cantina de la esquina. Mientras tanto, Laura había tomado una decisión. La carta que había escrito para su abuela estaba lista y quería que el mundo supiera la verdad. Creó una cuenta en una red social popular, transcribió toda la carta y la publicó. No esperaba nada, solo quería desahogarse, sacar el dolor que sentía, pero la carta tocó a la gente de una forma que nunca imaginó. En pocas horas tenía cientos de compartidos, en un día miles. La gente comentaba conmovida, compartía historias parecidas, ofrecía apoyo. La carta de Laura, escrita con la sinceridad de una niña de 12 años, se había vuelto viral y estaba tocando corazones por todo el país. Los medios locales comenzaron a buscar la historia. Un reportero de un programa de televisión popular contactó a Patricia queriendo hacer un reportaje. La abogada habló con doña Elena y la anciana, después de pensarlo mucho, aceptó. Quería que su historia inspirara a otras mujeres a no aceptar abusos, a no dejar que les quitaran lo que era suyo por derecho. El reportaje salió al aire en horario estelar. Doña Elena contó su historia con sencillez y dignidad, sin victimismo, sin exageraciones, solo la verdad desnuda y cruda. El presentador se conmovió visiblemente, al igual que millones de televidentes. El apoyo al caso explotó. Surgieron colectas en línea para ayudar con los gastos, peticiones en Internet pidiendo justicia, mensajes de cariño de todo México. Sandra vio el reportaje y sintió que el mundo se le venía encima. Estaba expuesta, desenmascarada, aislada. Los vecinos ahora no solo la evitaban, sino que la confrontaban. Algunas personas llegaron a aventar huevos a la puerta de su casa, otras le gritaban groserías cuando pasaba. Miguel, viendo todo eso, comenzó a darse cuenta de que había vivido años en una prisión emocional y que era hora de liberarse. La audiencia estaba programada. Sería el momento de la verdad, el día en que todo se decidiría. Doña Elena estaba nerviosa, pero también decidida. Tenía a Patricia a su lado. Tenía a Laura sosteniendo su mano. Tenía el apoyo de un país entero. No estaba sola. Y eso hacía toda la diferencia. El día de la audiencia amaneció nublado en Nezahualcóyotl. Doña Elena se despertó más temprano de lo normal, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que diría, en cómo se comportaría, en si tendría el valor de mirar a Sandra a los ojos y contar toda la verdad. Se levantó, se bañó despacio, se puso la ropa más bonita que tenía, un vestido azul marino que Laura le había comprado con el dinero que juntó haciendo pequeños mandados en la colonia. Patricia llegó temprano a buscarla. La joven abogada estaba seria, concentrada, pero también transmitía una confianza que calmaba a doña Elena. Habían preparado todo con cuidado, ensayado las preguntas que probablemente le harían, organizado todos los documentos en carpetas etiquetadas. El caso era sólido, pero Patricia sabía que en la justicia nunca se puede tener certeza absoluta. Dependía del juez, de los argumentos de la defensa, de 1000 variables que escapaban al control. En el camino al juzgado, doña Elena miraba por la ventana del coche viendo pasar la ciudad. Conocía de memoria todas esas calles, las había caminado toda su vida. ¿Cuántas veces había ido al mercado de esa esquina? ¿Cuántas veces había esperado el microbús en esa parada?
¿Cuántas historias guardaba esa colonia de su vida? Y ahora iba a luchar para recuperar lo que era suyo, para demostrar que todavía tenía valor, que todavía merecía respeto y dignidad. Laura fue con ellas, insistió en estar ahí. Doña Elena intentó convencerla de que se quedara en casa, le decía que era muy fuerte para una niña de 12 años presenciar eso. Pero Laura fue inflexible. Quería estar al lado de su abuela, quería verla luchar, quería ser testigo del momento en que la justicia finalmente se haría. Miguel también fue, pero se mantuvo en silencio durante todo el trayecto, mirándose las manos perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al juzgado, ya había gente esperando. La historia había ganado tanta repercusión que había reporteros en la puerta, queriendo entrevistar a doña Elena. Patricia los mantuvo a distancia, explicó que su clienta necesitaba tranquilidad antes de la audiencia, pero prometió que, dependiendo del resultado, habría tiempo para hablar después. Dentro del edificio, el ambiente era solemne. Los pasillos olían a papel viejo y a limpio. La gente circulaba con montones de expedientes, los abogados hablaban en voz baja con sus clientes. La vida seguía en ese engranaje burocrático de la justicia. Doña Elena se sentía pequeña ahí, perdida en ese mundo de leyes y términos técnicos que no comprendía. Pero tenía a Patricia a su lado, y eso era suficiente. Sandra llegó media hora después, acompañada de un abogado que había contratado con el dinero que tenía ahorrado. Era un hombre de mediana edad, con un traje arrugado y cara de pocos amigos. Cuando Sandra entró al pasillo y vio a doña Elena sentada en la banca esperando, sus ojos brillaron de rabia. Pero se controló, al menos en ese momento. Sabía que necesitaba mantener las apariencias, que la estaban observando, que un paso en falso podría arruinarlo todo. Su abogado intentó argumentar que doña Elena había firmado los documentos por su propia voluntad, que la transferencia de la casa había sido legal, que no había pruebas de coacción, pero Patricia estaba preparada. Había reunido declaraciones de vecinos que confirmaban que doña Elena apenas sabía leer, que don Jorge siempre se encargaba de todos los papeles, que tras su muerte ella quedó completamente desamparada. Tenía también la carta que el propio Jorge escribió antes de morir, alertando a su esposa para que no firmara nada sin entender. Cuando finalmente los llamaron para entrar a la sala de audiencias, doña Elena sintió que las piernas le temblaban. Patricia le sujetó el brazo con firmeza y le susurró palabras de aliento. Laura tomó la otra mano de su abuela, apretando con fuerza, transmitiéndole todo el amor y apoyo que podía. Entraron juntas, una al lado de la otra, 3 generaciones de mujeres unidas en busca de justicia. El juez era un hombre de unos 50 años, con lentes y expresión severa. Se sentó en su silla, acomodó los papeles en la mesa y pidió que todos se sentaran. Comenzó leyendo el expediente en voz alta, un resumen de todo lo que estaba en juego. Allí, la propiedad de una casa, la dignidad de una anciana, la reparación de un abuso. Cuando terminó de leer, miró a doña Elena y le preguntó si estaba lista para dar su testimonio. Doña Elena se levantó, con las piernas todavía temblando, y fue al lugar indicado. Miró a su alrededor, vio a Sandra sentada del otro lado, con esa expresión de desdén que conocía tan bien. Vio a Miguel cabizbajo, evitando mirar a nadie. Vio a Laura con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación, y entonces comenzó a hablar. Contó todo, desde el día en que ella y Jorge compraron el terreno, pasando por los años de trabajo duro para levantar la casa, hasta la muerte de su esposo y el desamparo que sintió después. Contó cómo Sandra apareció con papeles, con palabras bonitas, con promesas de que solo estaba ayudando. Contó cómo firmó documentos que no entendía, confiando en la bondad que ella misma cargaba, sin imaginar que estaba siendo engañada. La voz de doña Elena era baja al principio, temblorosa, pero fue ganando fuerza conforme hablaba. Cuando llegó a la parte sobre cómo fue empujada al cuartito del fondo, sobre cómo pasó a ser tratada como invasora en su propia casa, sobre las humillaciones diarias, la sala entera estaba en silencio.
Hasta el juez había dejado de escribir y la miraba con atención. Y entonces contó lo de la fiesta, sobre cómo hizo un flan con los pocos recursos que tenía, sobre cómo solo quería abrazar a su nieta y volver a su rincón, sobre cómo fue agredida frente a todos. Cuando terminó, estaba llorando, pero no de debilidad. Eran lágrimas de quien finalmente había tenido la oportunidad de ser escuchada, de contar su versión, de existir como persona. El juez le pidió que se sentara y llamó a Sandra a declarar. La nuera se levantó con arrogancia, la barbilla en alto, y fue al lugar indicado. Su abogado le había indicado que negara todo, que dijera que la agresión había sido un accidente, que la transferencia de la casa había sido legítima. Y eso fue lo que intentó hacer. Dijo que doña Elena había firmado los papeles conscientemente, que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Dijo que la anciana era problemática, que inventaba historias, que quería causar problemas en la familia. En cuanto a la agresión, dijo que había sido un accidente, que la silla se le resbaló de la mano, que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Su voz era firme, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Estaba mintiendo, y todos allí lo sabían. Fue entonces que Patricia pidió la palabra y solicitó que se mostrara el video. El juez autorizó y Rafael, que estaba presente como testigo, entregó el archivo que había preparado. Encendieron el equipo, proyectaron el video en la pantalla y la sala entera observó en silencio. La grabación era clara, sin ruidos, capturando todo a la perfección. La voz de Sandra gritando que doña Elena era una vieja inútil, que su flan era comida de pobre, que iba a vender la casa y a correr a su suegra. El momento en que tomó la silla, la levantó deliberadamente y la estrelló con fuerza contra la espalda de la anciana. Laura gritando, Miguel llorando, los invitados horrorizados. No había forma de negarlo, no había forma de decir que fue un accidente. Era violencia pura, filmada, documentada, irrefutable. Cuando el video terminó, el silencio en la sala era absoluto. Sandra estaba pálida. Su abogado parecía querer desaparecer debajo de la mesa. El juez se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y se los volvió a poner. Su expresión era de profunda indignación. Además del video, Patricia presentó las declaraciones escritas de los vecinos que estuvieron en la fiesta. Todos confirmaban la misma historia. Todos describían la brutalidad del acto. Todos decían que Sandra había actuado con plena conciencia e intención. Presentó también los documentos antiguos de la casa, las escrituras originales, la carta de Jorge, los recibos de pago que probaban que la propiedad siempre fue de doña Elena y su esposo. El abogado de Sandra intentó argumentar, intentó crear dudas, pero no tenía a dónde ir. Las pruebas eran abrumadoras, el caso estaba perdido. Sandra se dio cuenta de eso y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de verdad. Miedo de las consecuencias, miedo de perderlo todo, miedo de quedarse sola y desenmascarada. Llamaron a Laura para que diera su testimonio. La niña subió al estrado con las piernas temblorosas, pero la voz firme. Contó sobre la relación con su abuela, sobre cómo doña Elena siempre la trató con cariño, sobre cómo le hacía pasteles incluso sin tener dinero, sobre cómo la escuchaba sin gritar. Contó también sobre su madre, sobre cómo veía a su papá ser humillado constantemente, sobre cómo sentía miedo dentro de casa, sobre cómo esa noche de la fiesta lo había cambiado todo para ella. Cuando Laura terminó de hablar, estaba llorando, y la mitad de la sala lloraba con ella. El juez pidió un receso de 15 minutos, se levantó y salió de la sala. Todos sabían que necesitaba un momento para procesar todo lo que había oído y visto. Durante el receso, Sandra intentó acercarse a Miguel. Intentó hacer que se pusiera de su lado, pero su esposo la apartó. Por primera vez en años, Miguel miró a los ojos a su esposa y le dijo que no. Le dijo que estaba cansado, que ya no aguantaba más, que ella había ido demasiado lejos. Le dijo que sentía vergüenza de sí mismo por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, pero que de ahora en adelante las cosas iban a cambiar. Sandra se quedó en shock, no esperaba esa reacción. Intentó gritar,
pero Miguel simplemente se alejó y fue a sentarse junto a su madre. Cuando el juez regresó, todos se sentaron de nuevo. Acomodó sus papeles, miró a cada uno de los presentes y entonces comenzó a hablar. Su voz era clara, firme, cargada de autoridad. Raramente en todos mis años de magistratura he presenciado un caso tan claro de abuso, coacción y violencia familiar contra una persona mayor. Lo que he visto en este expediente, y principalmente en el video presentado, es inadmisible en cualquier sociedad civilizada. La señora Sandra se aprovechó de la vulnerabilidad de su suegra, una mujer de la tercera edad, analfabeta funcional y en duelo, para tomar posesión de un bien que no le pertenecía. Y cuando esa misma suegra intentó mantener un vínculo afectivo con su nieta, fue brutalmente agredida en público. El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Ante las pruebas presentadas, declaro nula la transferencia de propiedad realizada. La casa pertenece, por derecho, a la señora Elena, viuda de Jorge, conforme lo comprueban las escrituras originales y los recibos de pago. Ordeno el registro definitivo del inmueble a nombre de la demandante, con todas las medidas legales necesarias para garantizar su posesión plena e inmediata. Doña Elena sintió que el corazón le explotaba de emoción. Laura le apretó la mano con fuerza, llorando de alegría. Patricia sonrió, satisfecha, sabiendo que se había hecho justicia. Miguel suspiró aliviado, como si le hubieran quitado un peso gigantesco de la espalda. Pero el juez no había terminado. Además, concedo una orden de restricción de urgencia a favor de la señora Elena. La señora Sandra tiene prohibido acercarse a la demandante a menos de 500 metros, contactarla por cualquier medio y entrar al inmueble en cuestión. El incumplimiento de esta medida resultará en prisión preventiva. La señora Sandra tendrá un plazo de 48 horas para retirar sus pertenencias personales de la residencia, siempre acompañada de un actuario judicial. Sandra estaba en shock. No podía procesar lo que estaba oyendo. Su abogado intentó protestar, pero el juez lo interrumpió con un gesto firme de la mano. Aún no termino. Se notificará al Ministerio Público para que tome las medidas correspondientes en relación a la agresión física documentada en el video. Hay indicios suficientes del delito de lesiones dolosas contra una persona mayor, lo que puede resultar en un proceso penal independiente de esta acción civil. La defensa tendrá derecho a réplica y a una amplia defensa, pero las pruebas aquí presentadas son contundentes y deberán ser tomadas en consideración. Mazo golpeó la mesa, sellando la decisión. La audiencia había terminado. Doña Elena era libre, la casa era suya de nuevo, y Sandra estaba derrotada en todos los sentidos. Cuando salieron de la sala, había un pequeño grupo de simpatizantes esperando afuera, gente que había seguido la historia por los periódicos y las redes sociales. Aplaudieron cuando vieron a doña Elena, gritaron palabras de aliento, le ofrecieron abrazos. Los reporteros rodearon a Patricia pidiendo declaraciones. La joven abogada habló brevemente, explicó el resultado de la audiencia, dijo que era una victoria no solo para doña Elena, sino para todas las personas mayores que sufren abusos silenciosos en sus propias familias. Doña Elena también dio una breve entrevista, agradeció a todos por el apoyo y entonces dijo algo que quedaría marcado para siempre. Una madre no es una silla. Si intentan romperla, ella se levanta. La frase fue repetida por los periódicos, compartida en las redes sociales, se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad. Doña Elena, esa humilde anciana de Nezahualcóyotl, se había convertido en la voz de miles de otras mujeres que vivían situaciones parecidas. Su historia inspiraba, movilizaba, transformaba. Cuando regresaron a casa esa tarde, doña Elena no fue al cuartito del fondo, fue a la recámara principal, la que ella y Jorge habían compartido por tantos años, de la que Sandra la había expulsado. Se sentó en la cama, miró a su alrededor y sintió que las lágrimas rodaban. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Laura entró al cuarto y se arrojó a los brazos de su abuela. Las dos se quedaron ahí,
abrazadas, llorando juntas, sintiendo el peso de ese momento histórico. Miguel apareció en la puerta, tímido, y pidió permiso para entrar. Doña Elena asintió con la cabeza, y su hijo se acercó despacio. Se arrodilló junto a su madre, hundió el rostro en su regazo y le pidió perdón una vez más. «Mamá, te fallé. Dejé que todo esto pasara. Fui débil, fui un cobarde. Perdóname». Doña Elena le acarició el cabello a su hijo, como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. «No fuiste débil, mi hijo. Estabas atrapado. Pero ahora eres libre. Todos somos libres». Esa noche, los tres cenaron juntos en la cocina de la casa, algo que no sucedía en años. Doña Elena hizo una comida sencilla, arroz, frijoles, un pollo entomatado, pero todo sabía a victoria. Laura ayudó a poner la mesa. Miguel lavó los trastes después. Era una familia tratando de reconstruirse, pieza por pieza, con paciencia y amor. En los días siguientes, Sandra tuvo que cumplir la orden judicial. Apareció en la casa acompañada de un actuario, recogió su ropa, sus objetos personales y se fue sin mirar atrás. Estaba derrotada, humillada, sola. Miguel pidió la separación de inmediato, ya no quería nada con ella. La vida que Sandra había construido basada en la manipulación y el abuso se había derrumbado por completo. La comunidad alrededor de doña Elena se movilizó de formas inesperadas. Los vecinos aparecieron para ayudar a remodelar la casa. Trajeron pintura, herramientas, mano de obra voluntaria. Querían que doña Elena tuviera de vuelta no solo la propiedad legal, sino también el hogar que se merecía. En pocos días, la casa estaba repintada, limpia, organizada. El cuartito del fondo fue transformado en un pequeño taller donde doña Elena comenzó a dar clases de cocina a los niños de la colonia. Un grupo de vecinas se juntó y le regaló a doña Elena una silla nueva. Era de madera resistente, bien hecha, cómoda. Colocaron la silla en la sala, en el lugar de honor. La silla rota, la que Sandra había usado como arma, fue colocada en el patio como un monumento, un recordatorio de que la violencia nunca gana, de que la dignidad siempre se levanta. Laura volvió a dormir tranquila, sabiendo que su abuela estaba a salvo. Volvió a sonreír, a jugar, a ser niña de nuevo. La carta que había escrito y publicado en las redes sociales seguía viralizándose, tocando a la gente, generando debates sobre el respeto a los adultos mayores, sobre la importancia de denunciar los abusos, sobre lo fundamental que es luchar por la justicia, incluso cuando parece imposible. Miguel comenzó a ir a terapia, tratando de lidiar con los traumas de años de abuso emocional. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario. Estaba reaprendiendo a tener voz, a tener opinión, a ocupar un espacio en el mundo sin miedo. Su madre lo apoyaba, siempre paciente, siempre amorosa, sabiendo que la sanación lleva tiempo. La historia de doña Elena llegó a un programa de televisión de gran audiencia y fue invitada a dar una entrevista en vivo. Estaba nerviosa, nunca había hablado frente a cámaras antes, pero aceptó porque quería usar su experiencia para ayudar a otras personas. La noche de la entrevista, se sentó en el sofá del estudio con Laura a su lado y contó todo de nuevo. Habló sobre el dolor, sobre el desamparo, sobre cómo casi se rindió. Pero también habló sobre la importancia de no callar, de buscar ayuda, de creer que la justicia existe. Habló de Patricia, la abogada que la defendió gratuitamente porque creía en lo que era justo. Habló de Rafael, el DJ que tuvo la presencia de ánimo de grabarlo todo. Habló de Laura, la nieta valiente que escribió una carta y conmovió al país entero. Habló de la comunidad que la apoyó cuando más lo necesitaba. Y al final repitió la frase que ya se había convertido en su lema. Una madre no es una silla. Si intentan romperla, ella se levanta. La entrevista tuvo millones de espectadores y generó un impacto inmenso. En los días siguientes, la línea de denuncias de violencia contra adultos mayores recibió un aumento significativo de llamadas. Personas que vivían situaciones parecidas se sintieron animadas a buscar ayuda, a denunciar, a luchar por sus derechos. Doña Elena se había convertido, sin quererlo,
en una portavoz de una causa urgente y necesaria. Las escuelas de la colonia comenzaron a usar la historia como ejemplo en proyectos educativos. Los niños aprendían sobre el respeto a los mayores, sobre la importancia de la familia, sobre cómo reconocer y denunciar abusos. Laura visitó algunas de esas escuelas, contando su parte de la historia, respondiendo preguntas, inspirando a otros niños a ser valientes. La vida de doña Elena había cambiado por completo. Ya no era la anciana invisible, arrinconada en un cuartito, tratada como un estorbo. Era una mujer respetada, admirada, cuyo testimonio tenía el poder de transformar realidades, pero en el fondo seguía siendo la misma, humilde, generosa, con un corazón demasiado grande para guardar rencor. Una tarde, unos meses después de la audiencia, doña Elena estaba en el patio regando las plantas cuando vio a Sandra parada del otro lado de la calle. Su exnuera no se acercó, respetando la orden de restricción, pero se quedó ahí, mirando la casa que un día había sido suya. Doña Elena podría haberle dado la espalda, podría haber llamado a la policía, pero no hizo nada de eso. Solo le devolvió la mirada con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Sandra bajó los ojos y se alejó despacio, desapareciendo en la curva de la calle. Doña Elena volvió a regar las plantas, pensando en cómo el odio carcome a las personas por dentro, en cómo la avaricia ciega, en cómo el amor es siempre el camino más difícil, pero también el único que vale la pena. No le deseaba mal a Sandra, solo deseaba que aprendiera, que cambiara, que encontrara paz de alguna forma. La noche llegó tranquila, y doña Elena se sentó en la silla nueva que le regalaron, mirando hacia el patio donde tantos recuerdos se habían construido. Laura vino a sentarse en su regazo, demasiado grande para eso, pero todavía queriendo el consuelo de los brazos de su abuela. Miguel trajo un té caliente y se sentó a su lado. Los tres se quedaron ahí, en silencio, solo disfrutando de la compañía del otro, sabiendo que habían atravesado una tormenta, pero ahora estaban en aguas tranquilas. Se había hecho justicia, se había restaurado la dignidad, y el amor había vencido. Había pasado un año desde esa audiencia que lo cambió todo. Nezahualcóyotl seguía siendo la misma ciudad de siempre, con sus calles bulliciosas, su comercio agitado, su gente luchando el día a día. Pero en la casa de doña Elena, algo fundamental se había transformado. No eran solo las paredes repintadas o los muebles reorganizados, era algo más profundo, algo que se sentía en el aire, en la forma en que la gente entraba y salía de esa casa con sonrisas en el rostro, en la energía positiva que emanaba de cada rincón. Doña Elena había cumplido su promesa. Transformó parte de la casa en un espacio comunitario para las mujeres de la colonia. El antiguo comedor ahora era un lugar de encuentro con sillas dispuestas en círculo, una mesa con café, siempre recién hecho y galletas caseras. Todos los martes y jueves por la tarde, mujeres de todas las edades se reunían allí. Algunas venían a aprender a leer y escribir, ya que doña Elena, con ayuda de una maestra voluntaria, había montado un pequeño curso de alfabetización. Otras venían solo a platicar, a desahogarse, a compartir sus dolores y alegrías en un ambiente seguro y acogedor. Era increíble ver cómo ese espacio se había convertido en un refugio. Mujeres que vivían en relaciones abusivas encontraban allí el valor para buscar ayuda. Ancianas que se sentían invisibles encontraban allí voz y comunidad. Madres solteras que cargaban el peso del mundo sobre sus hombros encontraban allí apoyo y solidaridad. Doña Elena había aprendido en carne propia lo que significaba sufrir en silencio, y ahora usaba su experiencia para ayudar a otras a romper ese silencio. Laura, ahora con 13 años, era una presencia constante en esas reuniones. La niña había crecido mucho en ese año, no solo físicamente, sino emocionalmente. La experiencia de haber presenciado la lucha de su abuela y de haber participado activamente en ese proceso de justicia había moldeado en ella un fuerte sentido de ética y empatía. Ayudaba a servir el café,
Platicaba con los niños que venían con sus mamás, y a veces, cuando doña Elena se lo pedía, leía fragmentos de libros o noticias para el grupo. La carta que Laura había escrito seguía circulando en las redes sociales, siendo compartida cada vez que surgía un nuevo caso de abuso contra personas mayores. Se había convertido en una referencia, un texto que tocaba corazones y abría conciencias. Laura recibía mensajes de todo México, de gente agradeciéndole por haber tenido el valor de exponer la situación, de personas contando sus propias historias, de gente diciendo que se inspiraron en ella para denunciar abusos que sufrían o presenciaban. La niña había creado un blog donde escribía sobre el respeto a los mayores, sobre los derechos de las mujeres, sobre la importancia de la familia y la comunidad. Para una chica de 13 años tenía una madurez impresionante, y doña Elena sabía que eso era resultado de todo lo que habían vivido juntas. El dolor había enseñado, la lucha había fortalecido, la victoria había inspirado. Miguel también había cambiado profundamente. La terapia lo estaba ayudando a reconstruir su autoestima, a entender los patrones de abuso que había sufrido, a perdonarse a sí mismo por la incapacidad que sintió para proteger a su madre. Había vuelto a trabajar con más ánimo, consiguió un ascenso en su empleo y estaba reconectando con viejos amigos que había perdido durante los años de matrimonio con Sandra. Su relación con Laura se había estrechado. Padre e hija conversaban más, reían juntos, salían de paseo los fines de semana. Miguel estaba reaprendiendo a ser padre, a estar presente, a ser un ejemplo positivo. Y Laura, a su vez, estaba viendo en su padre no al hombre débil y sumiso que Sandra siempre señaló, sino a un hombre que tuvo el valor de empezar de nuevo, de admitir sus errores, de buscar ser mejor. En cuanto a Sandra, poco se sabía. Se había mudado de la colonia poco después de la audiencia, avergonzada por la exposición pública, aislada por los vecinos, sin amigos ni apoyo. Miguel había seguido con el proceso de divorcio, que se resolvió sin grandes complicaciones, ya que Sandra no tenía mucho que argumentar. La custodia de Laura quedó con el padre, con derecho de visita para la madre, pero Laura rara vez quería ir. La herida era profunda y quizás necesitaría años, o incluso toda una vida, para cicatrizar. Doña Elena, en su sabiduría, nunca hablaba mal de Sandra frente a Laura. Entendía que, a pesar de todo, seguía siendo la madre de la niña, y que un día, quizás, las dos necesitarían encontrar alguna forma de convivencia. No le correspondía a ella alimentar el odio o el resentimiento. Le correspondía enseñar sobre el perdón, sobre la compasión, sobre cómo es posible sanar sin olvidar. El espacio comunitario que creó doña Elena comenzó a llamar la atención de organizaciones sociales y ONGs que trabajaban con los derechos de los adultos mayores y el combate a la violencia familiar. Representantes de estas organizaciones visitaron la casa, conocieron el trabajo que se estaba haciendo y ofrecieron apoyo. Consiguieron donaciones de libros, de materiales didácticos, de refrigerios para las reuniones. Algunas abogadas voluntarias, inspiradas por el trabajo de Patricia, comenzaron a ofrecer asesorías jurídicas gratuitas en el espacio, ayudando a mujeres a entender sus derechos y a tomar acciones legales cuando era necesario. Patricia seguía siendo una presencia constante en la vida de doña Elena. Las dos habían desarrollado una amistad profunda que iba más allá de la relación abogada-clienta. Patricia veía en doña Elena a una segunda madre, una fuente de sabiduría y fuerza. Doña Elena veía en Patricia la esperanza de una generación más justa, más consciente, más dispuesta a luchar por los que no tienen voz. La joven abogada había ganado reconocimiento profesional por el caso. Su despacho, que antes apenas tenía clientes, ahora siempre estaba lleno. Pero nunca olvidó sus raíces, nunca dejó de atender casos pro bono. Nunca perdió el idealismo que la hizo elegir el derecho como profesión. El caso de doña Elena había sido un parteaguas en su carrera, pero más que eso, había sido una lección de vida que llevaría para siempre. Rafael, el DJ que había grabado el video crucial, también se convirtió en parte de esa comunidad extendida. Comenzó a ofrecer clases gratuitas de música para los niños de la colonia,
usando su equipo para enseñar ritmo, armonía, expresión artística. Decía que quería devolverle a la comunidad un poco de lo que había recibido. La verdad es que esa historia lo había conmovido de una forma profunda, había despertado en él un sentido de responsabilidad social que antes no existía. La silla rota que doña Elena había mantenido en el patio como monumento se convirtió en un símbolo local. Los vecinos traían visitantes para verla, les explicaban la historia, usaban ese objeto como punto de partida para conversaciones sobre violencia, respeto y dignidad. Algunas personas dejaban flores junto a la silla, otras dejaban notas con mensajes de apoyo y solidaridad. Se había convertido en un memorial vivo, un recordatorio de que el dolor puede transformarse en fuerza, que la violencia puede ser vencida por la justicia. Doña Teresa, la amiga que había reconectado con doña Elena y traído a su hija Patricia al caso, también se volvió parte activa del espacio comunitario. Ayudaba a organizar las reuniones, a hacer el café, a recibir a las mujeres que llegaban. Decía que eso le daba sentido a sus días, que se sentía útil y necesaria. Las dos amigas que se habían reencontrado en un momento de crisis, ahora trabajaban codo a codo en la construcción de algo hermoso y transformador. Un día, doña Elena recibió una invitación especial. Una universidad local quería que diera una conferencia para estudiantes de Derecho y Trabajo Social sobre su experiencia con el sistema de justicia y sobre el trabajo comunitario que estaba desarrollando. Se puso nerviosa con la idea. Nunca había hablado para un público tan grande y académico, pero Patricia la animó y aceptó. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, profesionales del área, todos querían escuchar la historia de esa mujer sencilla que se había convertido en un símbolo de resistencia. Doña Elena subió al escenario con las piernas temblorosas, pero cuando comenzó a hablar, su voz fue ganando firmeza. Contó todo una vez más, desde el principio, sin escatimar detalles dolorosos, pero también, celebrando las victorias y los aprendizajes. Habló sobre la importancia de tener abogados comprometidos con la justicia social, como Patricia. Habló sobre el papel crucial de las pruebas, como el video de Rafael. Habló sobre el valor necesario para denunciar incluso cuando se tiene miedo. Habló sobre el poder de la comunidad, sobre cómo nadie gana solo, sobre cómo la solidaridad es la mayor fuerza que tenemos. Y al final repitió la frase que ya se había convertido en un mantra. Una madre no es una silla. Si intentan romperla, ella se levanta. El auditorio estalló en aplausos. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Algunos estudiantes hicieron preguntas, y doña Elena respondió con la sabiduría de quien ha vivido, sufrido y aprendido. Cuando la conferencia terminó, se formó una fila de personas que querían saludarla, agradecerle, tomarse fotos con ella. Doña Elena, siempre humilde, recibía a cada persona con una sonrisa y un abrazo cálido. Esa conferencia fue solo la primera de muchas. Doña Elena comenzó a ser invitada a hablar en escuelas, en centros comunitarios, en eventos sobre derechos humanos. Su historia se había convertido en una herramienta educativa, una inspiración para el cambio, un ejemplo de que nunca es tarde para luchar por la justicia. Nunca cobraba nada por estas conferencias, decía que solo estaba haciendo su parte, devolviéndole al mundo un poco del apoyo que había recibido. Con el tiempo, el trabajo de doña Elena adquirió una dimensión aún mayor. El ayuntamiento de Nezahualcóyotl reconoció oficialmente el espacio comunitario que había creado y ofreció apoyo estructural. Ayudaron a remodelar el espacio, a ampliar la biblioteca comunitaria que se había formado, a instalar computadoras para clases de inclusión digital. Lo que había comenzado como la iniciativa personal de una anciana decidida se había transformado en un proyecto social estructurado y efectivo. Laura seguía todo con un orgullo inmenso. Cada vez que alguien le preguntaba por su abuela, contaba la historia con detalles, sin cansarse nunca de repetirla. Veía en su abuela no solo a un familiar, sino a un modelo de ser humano, alguien que había pasado por lo peor y había elegido transformar el dolor en amor, la injusticia en lucha, el sufrimiento
en solidaridad. La niña había decidido que, cuando creciera, quería ser abogada como Patricia. Quería usar el derecho para defender a quienes lo necesitaban, para dar voz a los silenciados, para hacer que la justicia prevaleciera. Doña Elena se emocionaba cada vez que oía a su nieta hablar de esos planes. Sabía que el legado que estaba construyendo iba mucho más allá de ella misma, que se perpetuaría en las generaciones futuras. Miguel también había encontrado su forma de contribuir. Comenzó a participar en grupos de apoyo para hombres víctimas de abuso emocional, compartiendo su experiencia, ayudando a otros a reconocer los patrones de manipulación y a buscar ayuda. Descubrió que su historia podía ayudar a otros hombres a entender que no hay vergüenza en admitir la fragilidad, que buscar ayuda es señal de fortaleza, no de debilidad, que es posible reconstruir la vida después de años de sumisión. La transformación de la familia era visible para todos. Donde antes había tensión y miedo, ahora había paz y afecto. Donde antes había silencios pesados, ahora había conversaciones y risas. Donde antes había una anciana arrinconada en un cuartito oscuro, ahora había una matriarca respetada, amada, celebrada. En una tarde especialmente bonita, con el sol dorado del atardecer bañando el patio, doña Elena estaba sentada en su silla nueva, la que los vecinos le habían regalado. Miraba el movimiento de la casa, a las mujeres que entraban y salían del espacio comunitario, a Laura ayudando a servir café, a Miguel conversando con un muchacho que había venido a buscar orientación jurídica con Patricia. Sintió una paz profunda, de esas que solo llegan cuando uno sabe que está en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, rodeado de la gente correcta. Se acordó de don Jorge, lo imaginó mirándola desde el cielo, orgulloso de lo que había logrado hacer. Se acordó de esa carta que él había escrito pidiéndole que protegiera la casa, y sonrió pensando que había hecho más que eso. Había protegido no solo la casa de ladrillos y cemento, sino que había protegido su dignidad, sus valores, su legado. La silla rota seguía ahí en el patio, ya desgastada por el sol y la lluvia, pero todavía de pie, todavía cumpliendo su papel de recordatorio. Algunos niños que venían con sus mamás a las reuniones se paraban frente a ella, curiosos, y preguntaban la historia. Doña Elena siempre la contaba, adaptando la narrativa para la edad de cada niño, pero siempre terminando con el mismo mensaje. Nunca aceptes que te traten con falta de respeto. Siempre lucha por tus derechos. Siempre cree que puedes levantarte. No importa cuántas veces intenten derribarte. La noche fue llegando despacio, pintando el cielo de tonos rosa y naranja. Las mujeres se fueron yendo del espacio comunitario, cada una llevando consigo un poco de la energía positiva que había encontrado allí. Doña Elena se despidió de cada una. Las abrazó, les deseó buenas noches, les prometió que estaría allí en la próxima reunión. Cuando la casa finalmente quedó en silencio y solo la familia permaneció, los tres se sentaron a la mesa para cenar. Doña Elena había hecho arroz, frijoles, un bistec encebollado sencillo pero sabroso. Laura puso la mesa. Miguel trajo la jarra de agua de Jamaica. Se sentaron juntos, como hacían todas las noches ahora, y, antes de empezar a comer, hicieron algo que se había vuelto un ritual. Se tomaron de las manos y cada uno dijo algo por lo que estaba agradecido ese día. Laura comenzó. Estoy agradecida por mi abue, por todo lo que nos enseña todos los días. Miguel continuó, con la voz entrecortada. Estoy agradecido por haber tenido el valor de empezar de nuevo y por tenerlas a ustedes dos a mi lado. Doña Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de esas manos en las suyas, y entonces dijo, estoy agradecida por estar viva, por estar aquí, por poder ser útil. Estoy agradecida por el amor que nos une y por la fuerza que encontramos juntos. Comenzaron a comer, platicando sobre los pequeños acontecimientos del día, sobre los planes para el día siguiente, sobre nada y todo al mismo tiempo. Era una escena simple, cotidiana, pero cargada de significado. Era la prueba de que es posible reconstruir, de que el amor vence al odio, de que la dignidad puede ser restaurada. Después de la cena, Laura se fue a su cuarto a estudiar.
Miguel se puso a ver la televisión, y doña Elena se quedó en la cocina terminando de lavar los trastes. Miró por la ventana hacia el patio oscuro, hacia la silueta de la silla rota que todavía estaba allí, y pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había superado, en todo lo que había construido sobre las ruinas del dolor. Pensó en las mujeres que había ayudado, en las vidas que había tocado, en la diferencia que había hecho. Pensó en todas las Elenas que existían por ahí, sufriendo en silencio, pensando que no tenían salida, creyendo que eran demasiado débiles para luchar, y deseó con toda la fuerza de su corazón que su historia llegara a cada una de ellas, que sirviera de faro en la oscuridad, que les mostrara que siempre, siempre vale la pena levantarse. Porque una madre no es una silla, y si intentan romperla, ella se levanta, siempre. Los meses continuaron pasando, las estaciones cambiaron, y la vida siguió su curso natural. Pero el legado de doña Elena permaneció sólido y creciente. El espacio comunitario que creó se convirtió en una referencia en la región, siendo visitado por investigadores, replicado en otras colonias, inspirando proyectos similares en otras ciudades. Doña Elena había plantado una semilla de transformación social que ahora crecía y se esparcía, mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. Laura entró en la adolescencia manteniendo su activismo. Creó un canal en redes sociales donde hablaba sobre derechos humanos, respeto a los adultos mayores, combate a la violencia familiar. Tenía miles de seguidores, jóvenes como ella, que se inspiraban en su valentía y en su claridad. La niña que un día vio a su abuela ser agredida y no pudo hacer nada, ahora usaba su voz para que otras abuelas no pasaran por lo mismo. Miguel conoció a una mujer amable, una maestra de la colonia que también frecuentaba el espacio comunitario. Empezaron a salir despacio, con cuidado, él todavía aprendiendo a confiar de nuevo, ella respetando su tiempo. Doña Elena lo aprobaba, veía en los ojos de esa mujer la bondad verdadera, tan diferente de la falsedad que Sandra cargaba. Quizás con el tiempo, Miguel construiría una nueva familia, basada en el respeto y el amor genuinos. ¿Y doña Elena? Ella siguió siendo quien siempre fue, una mujer sencilla, humilde, de corazón enorme y espíritu inquebrantable. Se despertaba temprano todos los días, hacía sus oraciones, cuidaba la casa, recibía a las mujeres de la comunidad, daba sus conferencias, vivía su vida con plenitud y propósito. Nunca se jactó de la fama que había conquistado. Nunca se creyó especial por haberse vuelto noticia. Veía todo aquello como una consecuencia natural de haber luchado por lo que era justo. Nada más. A veces, en noches silenciosas, se sentaba en la silla nueva y conversaba con don Jorge, como si él todavía estuviera allí. Le contaba sobre el día, sobre las victorias pequeñas y grandes, sobre los desafíos que aún enfrentaba. Y sentía de alguna forma inexplicable que él la escuchaba, que estaba orgulloso, que aprobaba cada paso que ella había dado. La casa que construyeron juntos, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor, ahora era más que una casa. Era un símbolo de resistencia, un espacio de sanación, un hogar para quien necesitaba acogida. Las paredes que habían sido testigos de tanto dolor ahora eran testigos de transformación. El patio que había sido escenario de humillación ahora era escenario de celebración. Donde hubo silencio, ahora había voz. Donde hubo opresión, ahora había libertad. Y todo esto porque una anciana de 73 años, después de ser derribada de la forma más cruel, eligió levantarse, eligió luchar, eligió no aceptar la injusticia como un destino inevitable, eligió transformar su dolor en propósito, su cicatriz en mensaje, su historia en esperanza para otras. Doña Elena demostró que la edad no es sinónimo de fragilidad, que la humildad no es sinónimo de debilidad, que el silencio no tiene por qué ser eterno. Demostró que sí es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Demostró que la dignidad humana es indestructible, que puede ser herida, violada, pisoteada, pero nunca completamente destruida, porque siempre, siempre
puede volver a levantarse. La silla rota en el patio seguía allí, testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Ya no era solo un pedazo de plástico agrietado. Era un monumento a la superación, un recordatorio de que aquello que intentaron usar para destruir se había convertido en un símbolo de fuerza. Las grietas en la silla eran como las cicatrices en el alma de doña Elena. Marcas dolorosas, sí, pero también pruebas de supervivencia, testimonios de batallas ganadas. Y así, la vida continuó en la casa de doña Elena en Nezahualcóyotl, una vida llena de significado, de propósito, de amor. Una vida que inspiraba, que transformaba, que demostraba que nunca es tarde para la justicia, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para levantarse. Porque una madre no es una silla, y si intentan romperla, ella se levanta. Siempre, siempre se levanta. Fin de la historia. Queridos escuchas, esperamos que la historia de doña Elena, Laura y Miguel haya tocado profundamente sus corazones. Si te emocionaste con este viaje de lucha, superación y dignidad restaurada, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el valor de doña Elena al levantarse? ¿La conmovedora carta de Laura? ¿La transformación de Miguel? ¿O quizás la creación de ese espacio comunitario que cambió tantas vidas? Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que es posible vencer incluso cuando todo parece perdido, que nos inspiran a cada uno de nosotros a ser mejores, a luchar por lo que es justo, a nunca aceptar la injusticia como destino. Tu participación es fundamental para que sigamos llevando estas historias adelante. Comparte con quienes amas, comenta tus reflexiones, sé parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de las narrativas humanas. Te esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que moverá tus emociones y te hará creer aún más en la fuerza del ser humano. Hasta entonces, recuerda, tú también puedes levantarte, no importa cuántas veces intenten derribarte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.